Mis queridos hermanos, buenas noches. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 24 hasta el 29. Dice: ahora me gozo en lo que padezco. Versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mi amado Dios. En esta noche tan especial, Señor, donde la iglesia se reúne con el noble propósito, Señor, de exaltarte a través, Padre, de esa relación que has permitido que nosotros tengamos por medio del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque fue a través de Él que nosotros llegamos hasta ti, Señor. Te agradecemos porque no es por méritos, no es por obras, no es por lo que podamos hacer. Padre, todo lo encauzaste a través del Señor Jesucristo. Todo es por Él y para Él. Y en esta noche, Padre, queremos exaltarte a través de este estudio de la palabra, a través de contemplar, Padre, la obra tuya, a través del apóstol Pablo y del apóstol Pablo hacia nosotros, hacia la iglesia. Padre, nos encomendamos a ti en esta noche, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hace unos días atrás estuvimos conversando un poquito de el apóstol Pablo en el momento de su conversión. Y en el momento de su conversión resaltamos un momento especial en la vida de Pablo cuando el Señor le dice a Ananías que él es un instrumento escogido. Y luego le dice que a Pablo le es necesario padecer por causa del nombre de Cristo. Entonces, para Pablo había una promesa bien especial, y es que después de ser un perseguidor de la iglesia, ahora iba a ser un perseguido por causa del nombre de Cristo. Después de haber asolado a tanta gente, ahora iba a ser asolado y perseguido por causa del nombre de Cristo. Pero Pablo tomó tan en serio lo que el Señor le promete, y era padecer por causa de su nombre, que termina, todas las veces que padece por causa del nombre de Cristo, termina produciéndole gozo, alegría. Todas las veces que era rechazado por causa del nombre de Cristo, se sentía bien, sentía una felicidad. Yo siempre que miré ese versículo dije, no puedo entender cómo el apóstol Pablo puede decir eso. Ahora me gozo en lo que padezco. Es una frase totalmente contraria para cualquier ser humano. No tendríamos cómo decir eso nosotros o cualquiera que se goza en lo que padece. Pero Pablo se gozaba en padecer por causa del nombre de Cristo. Luego el apóstol va a decir cosas como que él aún le faltaban aflicciones, las aflicciones de Cristo, pero él dice, por vosotros la iglesia. Entonces el punto es especial. Todo hombre de Dios, o todos los hombres de Dios, pero en este caso especialmente Pablo, cuando el Señor Jesucristo estaba, digamos, cumpliendo su ministerio, fue perseguido, fue traicionado,
fue tentado, fue traicionado, lo dejaron solo y vivió en muchos momentos de angustia, pero el Señor Jesucristo muere y a los que creemos en el Señor Jesucristo también van a venir algunos padecimientos por causa del nombre de Cristo, pero especialmente a Pablo. Entonces Pablo acepta, él les llama dice al final del versículo 24, dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, pero él pone algo especial, ¿por quién? Dice, por su cuerpo, que es la iglesia. Cualquier cristiano sabe que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahorita, pues, en el mundo hay un montón de nombres de iglesias, pero en realidad la iglesia es una. Podemos tener iglesias locales, pero hay una iglesia universal. Y la iglesia la componen los creyentes. El día que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, va a venir por los creyentes. No va a venir por otra, para no hablar por edificio, no va a venir. Va a venir por los creyentes, por su iglesia, por los que han puesto la fe en Él. Entonces, Pablo reconoce y se goza sabiendo que es perseguido por causa del nombre de Cristo, pero está enfocado en la iglesia. Y ese es, bueno, los hermanos que pasaron en estos días, el hermano que nos acompañó nos habló mucho del tema de la iglesia. En uno de los puntos, no todo el tiempo fue ese, pero uno de los puntos fue ese. ¿Cuánto conocemos la iglesia? Bueno, hablaba de esta iglesia local aquí donde estamos, ¿cierto? Cómo fue fundada y todo ese tipo de cosas que a veces no nos interesa tanto. Pero la pregunta o lo que en el versículo 24, una gran enseñanza que podemos ver es ¿cuánto estoy yo dispuesto a hacer por la iglesia? O sea, ¿cuánto estoy dispuesto a dar por la iglesia? ¿Estoy dispuesto a padecer por causa de la iglesia? ¿Estoy dispuesto a ser rechazado por causa de la iglesia? Inclusive tenemos que pensar en algo. Cuando la mayoría de nosotros nos convertimos, pienso en algunos que conozco, y conozco, pues digamos, un poquito más cercanos, pero cuando nos convertimos al Señor, la mayoría sufrimos de inmediato un rechazo. Lógicamente, en el caso mío fue porque yo ya era un hombre maduro, casado y ya tenía un hogar, entonces, y tenía un montón de amigos detrás mío. Pero cuando me convierto al Señor, los amigos se fueron, pero luego vinieron las burlas, luego vinieron el rechazo, y el rechazo más fuerte es el de la misma familia. La familia te pone a un lado y te mira como un bicho raro, pero es necesario eso. Eso en vez de producirnos tristeza, debe producirnos alegría, porque es en nombre del Señor que estamos siendo rechazados, es por seguirle a Él. Y esa es la enseñanza que Pablo nos está dando en ese versículo 24. Ahora, a partir del versículo 24, pero voy a nombrar a partir del versículo 25 del capítulo 1 hasta el versículo 7 del capítulo 2, el apóstol Pablo hablará y explicará en qué consiste su ministerio. Bueno, no en su totalidad, pero va a hablar algunas cosas de su ministerio. Entonces, la primera cosa que encontramos es que a él no le importa padecer por el nombre de Cristo, porque tiene un propósito, y el propósito es la iglesia. Es formar la iglesia, es enseñarle a la iglesia, es edificar la iglesia. No le importa padecer. Ahora, cuando leemos el versículo 25, finalizando el 4 dice que es la iglesia, y él dice, de la cual fui hecho ministro. Entonces, Pablo fue hecho ministro de la iglesia. ¿Ves? Él se está describiendo lo que él es, un ministro de la iglesia. La palabra ministro en griego significa diáconos, y literalmente es uno que hace mandados. Esa palabra describe uno que hace mandados, es decir, uno que está al servicio de, uno que está dispuesto a hacer el trabajo de
a alguien que está por encima. Entonces, lo que Pablo nos está mostrando es que está sometido a Dios y está cumpliendo lo que Dios le ha encomendado hacer. Los mandados que Pablo tenía que hacer era primero sufrir por el nombre de Cristo, pero más adelantico vamos a ver qué otras cosas tenía que pasar. Al Pablo decir yo fui hecho ministro, bueno, Pablo era un apóstol, o sea, un mensajero del Señor, pero la palabra ministro también la podemos asociar como un siervo y especialmente como un mayordomo. También nos dice el versículo que Pablo fue hecho ministro según la administración de Dios. La administración de Dios que le fue dada. Esto nos muestra que el Señor tiene dentro de su voluntad ponernos a hacer algo, un trabajo, algo especial. Entonces, pero a Pablo, por la administración de Dios, le fue dado que fuera ministro de la iglesia. Dios hace a Pablo su servidor. Y me gustaría que pensáramos en eso. O sea, ¿quiénes somos? Los hombres de Dios somos servidores del Señor. Eso es lo que somos. Pero eso es un gran título. Eso es lo más grande que nos puede pasar. Ser un servidor de Cristo. Y lo más grande que nos puede pasar es que nosotros le hagamos los mandados al Señor. Que nosotros estemos dispuestos a trabajar para Él. Pero Dios hace a Pablo su servidor, pero también le da la capacidad para hacer ese trabajo. O sea, lo fortalece para hacer ese trabajo. ¿Qué pasa cuando un hombre de Dios está dispuesto a hacer el trabajo que Dios le ha encomendado? Pues Dios lo va a capacitar y lo va a fortalecer. Porque van a haber muchos momentos en que haciendo el trabajo se va a desmayar, se va a caer, se va a tirar al suelo y hasta en algunos momentos va a querer renunciar. En algunos momentos estará cansado. Pablo debía administrar las cosas de Dios en las iglesias. En este caso él era un ministro, es decir, como alguien que administra una casa, una hacienda, una finca. Es el que manda, pero no está por encima del que manda totalmente, o no está por encima del amo o del dueño. Pero es el que manda a que hagamos esto, es el que dirige, es el mayordomo. Dios nombra a Pablo su ministro para las iglesias, pero también le da una gran responsabilidad. ¿Cuál era esa gran responsabilidad? ¿Cuál era el gran trabajo que Pablo tenía que hacer? El versículo 26, el versículo 25 nos dice, bueno, leamos el 25, dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Una cosa que me salté aquí es esta palabra que es muy importante, para con vosotros. Pablo era mayordomo del Señor, pero ¿dónde debía trabajar? Con la iglesia, ahí lo dice, para con vosotros. Pero ¿cuál era la gran responsabilidad, el gran trabajo que Pablo tenía que hacer? Dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y este es el gran trabajo de Pablo, la gran responsabilidad, llevar el mensaje, llevar la palabra, porque para eso Dios lo llamó, para eso Dios lo separó. Para eso Dios le dije, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es decir, anunciar cumplidamente la palabra no iba a ser fácil. Iba a encontrar problemas. Iba a encontrar sufrimiento por todas las partes, persecuciones. Si usted lee las cartas del apóstol Pablo, lo azotaron, lo persiguieron, una vez les tocó bajarlo por una canasta para que huyera, un montón de cosas, naufragó. Un montón de cosas encontramos referente a la vida del apóstol Pablo. Entonces, anunciar
cumplidamente la palabra de Dios. Yo pensé, ¿cómo es eso de anunciar cumplidamente la palabra de Dios? Entonces uno dice, cumplidamente tiene que ser en el tiempo determinado, en el momento preciso, en el tiempo señalado por Dios. Pero luego pienso, ¿cuál será el tiempo señalado por Dios para anunciar la palabra cumplidamente? Y yo digo, es todo el tiempo. Es todo el tiempo. Cada que abrimos la boca para anunciar a Cristo, es el tiempo cumplido para anunciar su mensaje. Es el momento preciso para anunciar el mensaje. Hay momentos, creo que es en Corinto, donde Pablo dice que el Espíritu Santo le estorbó porque él quería ir a cierta ciudad, pero el Espíritu Santo le dijo, no, váyase para este lado. Y eso nos va a pasar muchas veces. A veces queremos ir a un lado, pero el Espíritu Santo nos lleva al otro, donde debemos anunciar cumplidamente la palabra. Entonces la palabra anunciada debe ser nuestra gran responsabilidad. Sabemos que fue especialmente para Pablo esto, pero los creyentes se nos dice que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Entonces, anunciar cumplidamente la palabra es en todo tiempo y en cualquier lugar. Hablar de Cristo. Ustedes hemos pensado que, y es una cosa que me carcome por dentro a mí personalmente, y es que el mensaje de salvación es un mensaje urgente, urgentísimo. Todo mundo necesita ese mensaje urgente. No hay persona que no lo necesite. Ahora está muy de moda, bueno, no de moda, mejor quito esa frase. Se habla con mucha facilidad de personas que murieron, mataron, o alguien se enfermó y se murió, pero regularmente escuchamos mucho de asesinatos. Y uno piensa, esa persona, ¿qué pasó con esa persona? Acaba de partir fuera de este mundo, muchos son jóvenes y no sabemos si alguien les habló de Cristo. Entonces, vamos a leer el versículo 26 y 27, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora, en el versículo 25 nos dice finalizando que Pablo debía anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Ahora, en el versículo 26 nos dice que la palabra de Dios que Pablo debía anunciar antes había sido un misterio, es decir, un secreto. En la Nueva Traducción Viviente, que es una de las Biblias que me gustan mirarlas de vez en cuando, dice, este mensaje, versículo 26, este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Entonces, lo que Pablo empieza diciendo, ese mensaje que él debía anunciar cumplidamente antes fue un misterio. Estuvo en secreto. En algunas partes del Antiguo Testamento habían algunas revelaciones, pero no había todo el panorama de la revelación de este misterio. El versículo 26 empieza el misterio. La palabra misterio en griego es musterión, se escribe así como suena, musterión. Y se nos dice que es un derivado de una palabra que solo contiene 3 letras, y es la palabra muo, no es mudo, sino muo, M-U-O. Y esta palabra significa cerrar la boca. Si ustedes quieren que yo cierre la boca, pues me dicen muo, pero ojalá que no. Entonces, pero esta frase lo que significa a su vez significa secreto o misterio.
Ahora, cerrar la boca no es que, como a veces que uno habla tanto y alguien le dice cierre la boca, por favor, no está hablando de eso. Está hablando de una boca cerrada que nunca declaró el misterio o el secreto, o el misterio nunca lo anunció, nunca lo reveló mejor. Entonces la boca estaba cerrada en otras palabras tenemos que decir que la palabra de Dios que Pablo debía anunciar antes había sido un secreto, un misterio, es decir, silencio total de Dios, es decir, Dios estuvo con la boca cerrada respecto a este misterio, o a esto que Pablo debía anunciar, pero estoy hablando de antes, ¿no? Ahora, este misterio se da a conocer mediante revelación de Dios a Pablo, pero lo que más me alegra es que Dios también tenía que trabajar con un hombre obstinado y le tocaba revelarle el secreto, y era el famoso apóstol Pedro. El apóstol Pedro también le fue revelado este misterio o este secreto, y con él fue de una forma muy especial. Vamos a si quiere dejamos el dedo ahí vamos a Hechos capítulo 10. Y los que son estudiosos de la Biblia, cuando les nombran Hechos capítulo 10, ¿en qué nombre piensan de inmediato? ¿Alguien que me diga? ¿Ah? Ay, no. Yo sé que Jaime sabe. Jaime, dígame. En Hechos capítulo 10, cuando vamos a leer Hechos capítulo 10, ¿qué nombre viene a nuestra mente? Cornelio. Fácil, Cornelio. Tienen que leer esa historia si no la han leído. Una historia bellísima. Yo no voy a leer toda la historia, pero voy a sacar algunos versículos muy poquitos de Hechos 10 y 11. Pero les parafraseo un poquito la historia. En Hechos 10 nos habla de un hombre con unas características especiales. Cornelio era un centurión de la compañía La Italiana, se llama. Y este hombre, un ángel se le aparece en visión y le dice que mande a buscar a un hombre llamado Pedro, uno que se llamaba Cefas, pero tiene por sobrenombre Pedro. Y luego, un día después, Pedro está en la ciudad de Jope y está en una terraza esperando que le sirvan el almuerzo porque tiene mucha hambre. Y mientras está en esa terraza, también entra en un éxtasis y también tiene una visión. Bueno, y esa visión es muy especial, pero no me gustaría pasar mucho por ahí. Al final de esta visión, llegan 3 hombres a buscar a Pedro, 3 hombres de parte de Cornelio. Llega y Pedro, el Espíritu Santo le dice a Pedro que lo reciba. Hablan con Pedro y le dicen que tienen que ir a la ciudad de Cornelio y Pedro se va con ellos. Pero cuando ya Pedro tiene este encuentro con Cornelio y habla con Cornelio y todo lo que pasó, Pedro llega a una conclusión. El capítulo 10, versículo 34, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y esta es una conclusión impresionante a la que llega el apóstol Pedro. Porque Pedro era un judío, de esos judíos, de esos que tenían arraigado el tema de que solo la salvación y todo el tema de Dios era solo para ellos. Pero aquí Pedro termina dándose cuenta y dice, no, Dios no rechaza a los gentiles. Dios no hace acepción de personas porque Cornelio no era judío, era un gentil, era un italiano. Entonces, o un romano, para mejor decirle. Entonces, Pedro llega a esa conclusión. Y esa conclusión es muy importante para la iglesia. Acepción de personas es que Dios no rechaza a ninguno.
que la salvación está para todo el mundo. Por lo tanto, nosotros no podemos ponerle una X a este. Este nunca se va a convertir, este nunca va a creer, este nunca. No podemos hacer eso. Porque eso, el Señor no hace acepción de personas. Yo hago una pregunta. Si una persona se muere y se va al infierno, ¿es por qué? ¿Por qué razón se va al infierno? Por no creer. No creer. Eso es lo que la Biblia nos dice. La salvación está ahí para todos. Entonces Dios no hace acepción de personas. Esa es una conclusión a la que llega Pedro, pero me gustaría mirar ahí en el versículo 11. Vamos a leer desde el 1, 3 o 4 versículos. Miren, esto es hermosísimo y esto me gusta mucho. Dice el versículo 11:1 de Hechos. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Esto les pareció asombroso. Los gentiles, los no judíos, habían recibido la palabra de Dios. Dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Entonces, ¿qué pasó? Pedro tiene este encuentro, Pedro les predica el evangelio a Cornelio, a su familia, a su gente, a sus trabajadores, a todo mundo. Se convirtieron un montón de personas por la predicación de Pedro. Y Pedro entiende que Dios no hace acepción de personas, que la salvación también es para los no judíos. Y entonces el rumor llega a Jerusalén y dicen, oiga, ¿cómo les parece que Pedro entró a casa de gentiles y les predicó la palabra? ¿Cómo les parece la osadía? ¿Cómo les parece la terquedad de Pedro? Entonces, inclusive yo tenía por aquí algo, pero no lo encuentro así de carrera. Parece que se me perdió. Después lo encontraré. Y entonces, versículo 3, dice, aquí está, aquí lo tengo. Perdón, vuelvo al 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Qué acusación le hicieron a Pedro? ¿Sabe qué dice en la nueva traducción viviente de este versículo 3? Dice, entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos. Era una acusación seria para Pedro. Versículo 4, y aquí es donde me impresiona el apóstol Pedro, porque Pedro de ternura no tenía nada. Y dice, entonces, versículo 4, comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, y comienza a contarles todo lo que había sucedido. Y yo solo puedo ver ternura. Pedro estaba sensible por lo que había acabado de vivir. Finalmente, bueno, me gusta el versículo 12, porque hay algo especial en el versículo 2, dice, y el Espíritu me dijo, él les está contando todo lo que pasó, sí, el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Una cosa que yo nunca había visto en esta historia es que Pedro iba con 6 hombres más. 6 testigos judíos. 6 judíos más que podían confirmar lo que Dios le había revelado a Pedro. Pero finalmente el versículo 15 dice, y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Dice el versículo, dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 17. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Esta es una frase maravillosa de Pedro. Y esta es una frase que nos puede ayudar mucho a pensar. Que por favor, cada uno piense, no debemos estorbar la obra de Dios. No debemos ser estorbo. A veces pasa, esto no es lo que quisiera hablar, pero a veces pasa
que el que está trabajando es estorbado por el que no hace nada. No, mano, la obra de Dios no la podemos estorbar. Dios va por las almas, antes debemos apoyar. Versículo 18, que es el versículo impactante aquí, dice: entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El misterio que antes había estado oculto fue revelado no solamente a Pedro, sino también a los judíos, apóstoles, a los de la circuncisión, y muchos podían entender que la salvación era para toda la raza humana, que Cristo había muerto por toda la raza humana, que Él no hace acepción de personas, que la salvación está para todo hombre, toda mujer, todo ser humano que quiera creer en Cristo. Si miramos el versículo 17, me encanta porque dice: si Dios pues les que sucedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. La salvación es por creer en el Señor Jesucristo. Entonces, ellos creían que solo era para ellos, pero no, era también para los no judíos. Yo veo el tiempo, me faltan 5, vamos a ver si alcanzo a hacer algo más. Ahora, el apóstol Pablo, que es el que estaba hablando, en la carta a los Efesios capítulo 3, hay una cosa que quiero decir antes de terminar. Vamos a Efesios capítulo 3. Ahí sí podemos abandonar Colosenses por un momento, que ya no alcanzamos a mirar más. En el capítulo 3, del 1 como al 13 más o menos, Pablo va a hablar de ese misterio. Pero miremos el versículo 1 del 3:1, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no somos judíos. O sea, nosotros aquí hoy somos gentiles, pero a nosotros nos llegó la salvación porque Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Y podemos seguir hablando, pero lo voy a dejar para la próxima vez que me toque. Empezamos aquí en este capítulo 3, pero quiero hablar algo, y es que en Efesios hay una cosa muy especial, y es la palabra vosotros. Me impacta esa palabra en Efesios. Me puse a mirar cuántas veces podía estar la palabra vosotros, y está 20 veces en 5 capítulos. En algunas veces la palabra vosotros va a hablar de un solo grupo, pronto la iglesia, pero en algunas veces, de pronto en la mayoría de las veces va a hablar, la palabra vosotros se va a referir a los gentiles, para hacer la diferenciación. Miren ustedes, por ejemplo, el versículo, capítulo 1, versículo 12, vamos a leer 2 versículos, el 12 y el 13. Dice el versículo 12, dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Yo pregunto, cuando dice aquí nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, ¿a quién se refiere? ¿Quiénes son nosotros? ¿Ah? Yo creo que son los judíos. ¿Quiénes esperaban en Cristo? ¿Quiénes esperaban al Mesías? Los judíos. ¿Cierto? Los judíos esperaban al Mesías. Miren el 13. En él también, ahí entramos nosotros. Nosotros habla de judíos. Y vosotros, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué va a pasar cuando volteamos la página en el capítulo 2? En el capítulo 2 vamos a encontrar ambos pueblos, nosotros y vosotros. Vamos a encontrar los dos pueblos, los judíos y los gentiles,
Y luego dice que de ambos pueblos, ¿qué pasó? Hizo uno. Eso es lo que vamos a encontrar. Miremos, por ejemplo, el 2:11, por ejemplo. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, y mire lo que dice ahí, ¿vosotros quién? Fácil, ¿cierto? Fácil de entender. Vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Quiénes eran los que estaban lejos? Los gentiles. ¿Quiénes estaban cerca? Los judíos, el pueblo escogido de Dios. Versículo 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Versículo 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ¿por qué hago esta salvedad? Porque es muy importante entender, luego para mirar el capítulo 3, donde se va a revelar el misterio a Pablo, o Pablo va a decir, el misterio me fue revelado y me fue revelado de esta manera, que lo vamos a ver en otra ocasión. Es muy importante esta palabra vosotros, hablando de los gentiles, hablando de dos grupos, nosotros y vosotros, los judíos y los no judíos, o los judíos y los gentiles. Y la revelación tiene que ver con los gentiles, o el misterio tiene que ver con los gentiles. Entonces, lo dejamos para otra ocasión. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que nos das, que podemos abrir las Escrituras, pensar, meditar, hablar, mirar el ejemplo del apóstol Pablo, cómo amaba al Señor Jesucristo, cómo estaba sometido a Él. Te agradecemos, Señor, por todas estas enseñanzas, por este misterio revelado, Padre, que es tan grandioso, tan grande, tan impresionante, tan importante para nosotros. Padre, encomendamos este resto de día, la noche, descanso, la reunión en la mañana, a las 5 de la mañana los varones. Y Padre, que desde ya te rogamos para que seamos entendidos en tu palabra, que el conocimiento que necesitamos lo podamos compartir y todos estemos unidos respecto a lo que tú quieres enseñarnos. Nos encomendamos pues a ti, oh Dios, y dejamos todo en tus manos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén.